muchísimo tenemos para mañana. Bueno, y en este día tan especial y que se aproxima, el día domingo donde todos vamos a celebrar, vamos a tener ahora una entrevista, un una charla con Rogelio Aguilera. Él es docente rural, escritor y divulgador de historias. Forma parte del equipo técnico de planeamiento de la calidad educativa de la Dirección General de Escuela. Es representante de cultura de AFA en Mendoza y referente cultural del Atlético Club San Martín. Lo tenemos en vivo. Hola Rogelio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bien, muy bien, encantado en tenerte con nosotros acá, vinculándote con nosotros. La verdad, yo también. Bueno, Rogelio, contanos un poquito de tu último libro y de una tarea muy importante que hiciste en la cárcel, que fue una actividad maravillosa que hiciste con los alumnos. Bueno, empiezo si querés por lo de la cárcel, que me parece súper importante. Bueno, nada, yo estoy trabajando hace tiempo con la promoción de la lectura, básicamente. Yo soy docente rural y desde hace más de 15 años que publiqué mi primer libro y empecé a recorrer las escuelas con esta mirada un poco de llevar el trabajo que hacen los docentes fuera de las aulas y cómo poder incorporarlo al currículum, a las actividades de los propios docentes para promocionar la lectura. Y bueno, dentro de todo esto surgió que algunos de mis libros están en el portal educativo y bueno, los docentes pueden descargarlos, pueden ocuparlos y trabajar con sus alumnos. Entonces, ¿Cuál es el libro que más? Tengo entendido que hay uno en particular que es el que más están leyendo en los colegios secundarios, sobre todo en los centros de adulto. Sí, ¿Cómo se llama? El libro que de alguna manera me abrió las puertas a esto de andar por las escuelas fue Penales en la Siesta y otros cuentos. Pero bueno, nada, después he seguido trabajando y tratando de que los libros tengan esa orientación pedagógica, esa intencionalidad pedagógica para que se puedan usar en las escuelas. Y la verdad que me sorprendo semana a semana cuando me llama alguien de un CEPJA, de un CEN o de un secundario preguntándome por mis libros y si puedo ir a visitarlos. Y contame, ¿cómo fue esa actividad en el CENS de la cárcel, del penal? Claro, como te decía, me contactó una maestra, fue muy gracioso porque me contacta una docente diciéndome que bueno, que ella estaba leyendo Penales en la Siesta con sus alumnos, que si cuando terminara los quería ir a visitar. Entonces, bueno, nada, yo les dije que sí, por supuesto, sin preguntar ni siquiera dónde era. Me dijo en la ciudad. Bueno, le dije que sí, que cuando estuviera todo bien, que ya estuviera todo organizado, que me avisara y me iba. Entonces me llamó como un mes antes y me dijo, bueno, mirá, nosotros ya tenemos todo organizado, buenísimo, pero te tengo que contar algo, me dice. Entonces le digo, bueno, sí, le digo, contame, le digo, ¿qué pasó? Dice, es que nosotros funcionamos en la cárcel, dice, en San Felipe. Wow. Entonces fue toda una sorpresa porque, bueno, nosotros con los otros dos chicos que fuimos teníamos muchas ganas hace tiempo de ir. Es más, estamos invitados también al Más Fuerte. Sí. Y como que se abrieron las puertas solas y de repente, bueno, tuvimos que hacer todo un procedimiento para ingresar. Ellos tuvieron que pedir permiso. Tuvimos que pasar nuestras cuentas de email de los teléfonos, ir con documentos, firmar un par de cuestiones, bueno, todo el tema de la confidencialidad de las fotos. Fue una aventura, la verdad que muy fuerte, emocionalmente fue muy fuerte, pero fue muy gratificante, digamos. De repente nos encontramos con conceptos, viste, que uno viene trabajando de hace rato, como por ejemplo el tema de la escuela, como la escuela abre puertas, abre fronteras, hace libertad, básicamente, porque más allá de la privación de la libertad que tienen ahí, ese momento en el que están en la escuela son libres. Así que la verdad que toda una experiencia. Qué lindo. Muy bueno. Rogelio, ¿en qué te inspiraste en este Penales en la Siesta? Mira, fue un poco, en realidad fue un poco como una especie de juego, si querés, porque
yo estaba escribiendo una novela en ese tiempo, estaba trabajando en Lagunas del Rosario, en el desierto profundo lagunero, y estaba escribiendo una novela que me gustaba mucho, digamos, estaba disfrutándola de escribir, la verdad, se llama Cuando en mí vivía el sol. Y bueno, yo soy fanático del fútbol, soy dirigente cultural del Atlético Club San Martín y me encanta el fútbol. Entonces yo escuchaba en su momento a los próceres de la literatura futbolera, Fontana Rosa, Sacheri, Soriano, los escuchaba y siempre decía yo, todos estos cuentos son de otro lado, son de Buenos Aires, son de Rosario, son del sur, decía yo. Entonces empecé a pensar en nuestros cuentos, ¿no? En los cuentos locales, cómo de alguna manera este relato futbolero atravesaba nuestras cercanías, nuestro entorno, nuestros personajes. Así que mientras iba escribiendo la novela, escribía cuentos. Como me gusta escribir cuentos, soy más bien cuentista, soy narrador de cuentos, iba escribiendo cuentos y en esos 2 años que estaba escribiendo la novela, iba escribiendo cuentos y bueno, terminé la novela, gracias a Dios, dejé los cuentos de lado y cuando quise acordar reuní 10, 15 cuentos, seleccioné los que más me gustaron, los que más creía propicios como para llevarlos, digamos, a un libro y así surgió Penales en la Siesta. Qué lindo. Sí, la verdad que fue una aventura porque sin pensar tampoco, viste, que podía tener tanta trascendencia en las escuelas, porque yo lo hice en realidad para la gente que habitualmente no lee. ¿Y por qué crees, perdón que te interrumpa, que Sí, no quiero perder esta pregunta, ¿por qué crees un éxito? ¿Qué tiene? ¿Con qué se encuentra el alumno cuando lee Penales en la Siesta? ¿Se identifica? primero, en primer lugar, el fútbol atraviesa la sociedad de punta a punta, sin duda. Es decir, es muy raro una familia que no esté atravesada por el fútbol. O por los abuelos, o por el club, o por el deporte que hacen los chicos, las chicas, sobre todo, que hoy está tan en auge, ¿no? Entonces, primero eso, esa temática. Y segundo, vuelvo a decirte, el regionalismo que tiene. Vos te encontrás con, por ejemplo, acá en la zona este, con lugares que son icónicos de la zona este, como por ejemplo la estación de trenes, ¿sí? En su momento, bueno, una esquina céntrica de acá de San Martín, hay un cuento ambientado en el desierto, en Lagunas del Rosario, hay un cuento ambientado en una villa, en una villa de emergencia que estaba acá en San Martín, que se llamaba La Horqueta. Entonces, Ujú. bueno, la mayoría de las escuelas y de los contextos donde se leen estos cuentos se identifican inmediatamente o con algún personaje o con alguna situación, digamos, que los lleva. Y a mí me llama mucho la atención porque los padres van a las visitas de las escuelas. Cuando yo voy a visitar a los chicos que ya han leído el libro, los padres van porque es una temática que los interpele a la gente de nuestra edad, de los 40, 45, 50 años, ¿me entendés? Entonces, bueno, de repente somos en ese tiempo contemporáneos de Maradona, encontrar un cuento con Maradona, a los padres los trae mucho a esa nostálgica época y comparten con sus hijos la lectura. Qué Creo que lindo, ese es el éxito. qué lindo. Tengo entendido que tu primer libro fue Poemas de Arena. Sí, 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 fue Poemas de ¿Y Arena. en qué te basaste para hacer Poemas de Arena? Mira, Poemas de Arena surge como una cuestión eh, más que nada sentimental. Yo estaba iniciando mi carrera docente ahí en Asunción, que de paso tengo a mi hija acá al lado que se llama Asunción, así que Ujú. eh, estaba trabajando ahí y bueno, yo discurría mucho el tema de la poesía gauchesca. Entonces recitaba en las juntadas de la escuela, del pueblo, ¿viste? Hacía los recitados gauchescos que se llaman. Entonces, bueno, tomé tanta dinámica con esta cuestión que empecé a escribir mis propios recitados. Qué lindo. Pero entendí de alguna manera que era ponerle voz al trabajo de los maestros de las escuelas albergues. Qué bueno. Porque nosotros volvíamos, por ejemplo, de un periodo y contábamos en una reunión y no podían entender que nos quedáramos a vivir 10 días en una escuela, Wow. que los chicos vinieran a caballo, que comieran tal cosa, que bueno. Entonces empecé a escribir esas historias que atravesaban a los docentes y a los chicos de las escuelas albergues y así nació Poemas de Arena. La verdad que un libro entrañable, muy fuerte, porque fueron cosas que me atravesaron en mi carrera docente y que me marcaron para Qué siempre. bueno. Ahí está la historia de un chico
de un alumno que fue en mi primer año de clases, que se murió de cáncer. Imagínate, yo recién iniciado en el desierto, un niño que se muere de cáncer, por un tumor en la rodilla, terrible. Entonces, bueno, esas cuestiones, viste, había que contarlas, me parece. Entonces, qué bueno. Fue entrañable. Qué lindo, Rogelio. Rogelio, danos tus redes sociales y dónde la gente puede conseguir tu libro o tus libros. Mira, sí, mis redes sociales son en Facebook, Roger Aguilera, y también Rogelio Aguilera, que es la página que tengo más que nada de escritor, y en Instagram RogerLeo42. Y mis libros más que nada se pueden conseguir en el portal educativo. Hay 3 de ellos, que son los que se están utilizando en las escuelas, que son Penales en la Siesta, Unidos por la Piel y Viajero. Bueno. Un libro también muy, muy pedagógico, bueno, muy lindo para trabajarlo con los alumnos. Te tendremos prontito de nuevo para que nos contés de los otros libros. Bueno, dale, encantado, encantado. Bueno. Sí, la verdad para mí es un lujo estar con ustedes. Bueno. Sé que los escucho por ahí, sé que les está yendo muy bien, así que felicitarlos también por este espacio para la cultura, ¿no? Tan bueno. Muchas gracias, Rogelio. Gracias por esta comunicación, gracias por acercarnos un poquito de esto que vivís día a día y que hay que visibilizar, ¿sí? Bueno, acá un beso grande también de mis compañeros, de Gaby y de Titi, y nos vemos prontito. Bueno, ojalá se viene todo lo que es después de las vacaciones, el inicio de lo que va a ser la maratón de lectura, la feria del libro, que tenemos un trabajo muy importante ahí en Dirección General de Escuelas, así que atentos a eso que tanta difusión necesita para que las propuestas de lecturas lleguen a todos los alumnos. Así será. Te mandamos un abrazo. Un abrazo grande, que estén muy bien. Chau, chau. Que tengan buen fin.